ChatGPT es sin lugar a dudas un antes y un después en los avances tecnológicos del mundo. Pero, ¿te has preguntado cómo surgió este modelo de lenguaje? Hagamos un recorrido en la historia de la inteligencia artificial, y descubramos cómo hemos pasado de modestos comienzos donde cacareaba frases, a las asombrosas capacidades de GPT-4, y conversaciones fluidas, imágenes, y vídeos del futuro GPT-5, en nuestra interacción con las máquinas. Comenzaremos con GPT-1, un pionero en el aprendizaje no supervisado. Antes de GPT-1, los modelos de procesamiento de lenguaje dependían de datos etiquetados. Pero GPT-1 introdujo la idea revolucionaria de utilizar datos sin etiquetar, abriendo nuevas posibilidades en la generación de texto. ChatGPT-1 fue lanzado en 2019 por OpenAI como una de las primeras versiones de su modelo de lenguaje. Fue un hito importante en el desarrollo de sistemas de conversación AI, aunque fue un avance significativo. ChatGPT-1 tenía limitaciones en su capacidad para mantener conversaciones largas y coherentes. A menudo generaba respuestas inapropiadas o irrelevantes. ChatGPT-1 utiliza un conjunto de datos de Book Corpus, es un texto de alrededor de 11.000 libros inéditos extraídos de Internet. El conjunto de datos consta de alrededor de 985 millones de palabras, y los libros que lo componen abarcan una variedad de géneros, incluidos el romance, la ciencia ficción y la fantasía. Luego llega ChatGPT-2. ¿Más poder y polémica? Lanzada por OpenAI en 2020 como una versión mejorada de su predecesor, la evolución de ChatGPT-2 estuvo en sus parámetros, donde superó por mucho a ChatGPT-1 al tener 1.500 millones en comparación a los 117 millones de ChatGPT-1. Su función principal era generar texto coherente y relevante en respuesta a preguntas o instrucciones. Podía responder preguntas generales, completar oraciones y proporcionar información sobre una amplia gama de temas. ChatGPT-2 mostró tener más coherencia y calidad de respuesta, podía mantener conversaciones más largas y comprender mejor el contexto. También se facilitó su arquitectura para obtener tiempos de respuestas más rápido y eficientes. Pero lo mejor, la cereza del pastel fue su modelo de aprendizaje no supervisado. ¿Qué quiere decir esto? Que no se le proporcionaron ejemplos de preguntas y respuestas específicas ni se le dijo cómo debe responder a situaciones específicas. En cambio, el modelo aprendió de forma automática a partir de la estructura y los patrones en los datos de entrenamiento. Esto trajo consigo la creación de programas de inteligencia artificial, que aprenden y predicen con un mínimo de orientación humana. Dado el potencial uso malicioso de modelos como ChatGPT-2, OpenAI inicialmente optó por limitar el acceso público a versiones más grandes y poderosas del modelo. Con el tiempo, OpenAI ajustó sus políticas para permitir un acceso más amplio y seguro a la tecnología, equilibrando la innovación con la responsabilidad. Y llegaría ChatGPT-3. Comprensión de lectura avanzada. La llegada de ChatGPT-3 significó un antes y un después de la IA. Esta inteligencia fue entrenada a través de libros, páginas de Internet, artículos y un sinfín de información de estas fuentes alimenticias que nutrieron esta inteligencia artificial. Apareció nuevamente como un experto en crear un texto indistinguible de un texto creado por el hombre, y fue otro nivel en escribir y responder. Lanzado en 2022, GPT-3 se convirtió en un asistente virtual que podía traducir idiomas, resumir artículos extensos e incluso generar código informático. GPT-3 ganó más de 1 millón de usuarios a los pocos días de su lanzamiento, estableciéndose como una herramienta revolucionaria que cambió la vida de muchos. Se han utilizado en una variedad de aplicaciones, desde chatbots más inteligentes hasta asistentes virtuales más potentes. También se ha utilizado en servicio al cliente, redacción de contenidos e investigación para analizar grandes conjuntos de datos. ChatGPT-3 es una versión más grande y poderosa que su predecesor, sin embargo, aún tenía sus limitaciones que debían ser abordadas en el futuro. Y llegaría ChatGPT-4 razonamiento mejorado y funciones multimodal. Lanzada en marzo de 2023 y se puso a disposición a través de API usuarios premium de ChatGPT, con la presentación de ChatGPT-4, los límites de la IA demostraba no haber límites. Equipado con más de 10.000 millones de parámetros, se convirtió en un sensa del procesamiento, y no solo de texto sino también de imágenes, en un modelo que se llama tecnología multimodal, que es la capacidad de procesar palabras e imágenes. Obviamente, es más creativo, preciso y colaborativo que sus antiguos hermanos. Los anteriores se manejaban de texto a texto, con ChatGPT-4 es de datos a texto. ChatGPT-4 se convirtió en un modelo multilingüismo al responder a preguntas en más de 26 idiomas con magnífica precisión. Además, se podría crear páginas web solo con bocetos de imágenes, algo sin lugar a dudas impresionante, y ni hablar de su destreza cognitiva. Obviamente, ante tantas cualidades, el mundo de la IA no olvida la importancia de tener moderación y control ante estos avances. ¿Pero realmente podremos controlar estos avances?
Lo cierto es que la IA ha mostrado no tener límites y aparece ChatGPT 5. Un mundo más allá. Es sin dudarlo, el avance revolucionario en inteligencia artificial que transformará la interacción con el mundo tecnológico. Su modo de procesamiento estaría basado en texto, imágenes, audio, vídeo y percepción sensorial mejorada. Imagine grabar un vídeo de un problema y pedirle a GPT-5 que identifique el problema y brinde una solución inmediata, con un análisis ambiental rápido. Esto nos lleva a un mundo de muchísimas posibilidades, una nueva era de contenido interactivo y experiencias únicas, personales, en campo como el juego, la educación y mucho más. ChatGPT 5 mediante la introducción de la AI, puede alimentar, suministrar información a los robots y sistemas con inteligencia artificial. Esto hace que GPT-5 sea un asistente inigualable. En el campo médico, ofrece un sinfín de opciones para mejoras de tratamiento y diagnósticos más precisos de enfermedades que terminarán en soluciones personalizadas, velocidades de respuestas fascinantes, y en pocas palabras entablar una conversación real y personalizada. GPT-5 plantea preocupaciones sobre la sostenibilidad de la desinformación, y los desarrolladores de ética tienen la responsabilidad fundamental de priorizar la seguridad para minimizar daños potenciales y trabajar en estrecha colaboración con los gobiernos y la sociedad con un enfoque responsable. La clave para que GPT-5 sea un avance importante y trascendental radicará en la manera ética y responsable de su uso. La clave es equilibrar la innovación y la seguridad, para garantizar que esta tecnología revolucionaria se utilice para un bien mayor. Quizás GPT-5 marque el comienzo de la era de AI, donde la inteligencia artificial se fusiona perfectamente con la cognición humana, abriendo puertas a posibilidades sin precedentes. Un mundo de posibilidades nos espera, ya que la tecnología sigue creciendo a pasos agigantados, y estaremos juntos en este proceso tecnológico. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir si te ha gustado este contenido. Hasta un próximo encuentro, y que la tecnología del futuro sea siempre la mejor.